Es un gusto saludarlos. Estamos aquí en Sala de Prensa después de la edición central de Noticias Caracol. Como siempre, cumpliendo esta cita con nuestros televidentes, seguidores de Noticias Caracol en Caracol Ahora, el primer canal de noticias y opinión streaming en Colombia. Y hoy con un asunto que sí que nos ha golpeado. Lo hemos reportado desde ayer, lo reportamos en las ediciones de Noticias Caracol, lo vimos ayer en diferentes espacios informativos, lo desarrollamos hoy en todas nuestras emisiones. Estamos hablando de esa dolorosa tragedia que nos ha sacudido. No solo el hecho que se presentó en las últimas horas en el centro comercial Unicentro en Bogotá, en el que una mujer, una joven mujer, Erika Aponte, fue asesinada por su pareja, por quien había sido su pareja sentimental, el padre de su pequeño de 5 años. La mató de 2 disparos. Ella llegaba a su trabajo en una novela de horror que pues dejó al descubierto otra vez todos los dramas que viven tantas mujeres en Colombia. Las cifras pues son demasiado elocuentes. Lo que le pasó a Erika le ocurrió también a una mujer que llegó a visitar a su pareja en la cárcel supuestamente de máxima seguridad de Cómbita, en la que fue asesinada por quien era su pareja sentimental y estaba allí en ese centro de reclusión que está ubicado en el departamento de Boyacá. También ocurrió en el departamento de Magdalena, en la ciudad de Santa Marta. Otro tanto en Bucaramanga, donde una mujer que llevaba un mes en estado grave falleció en las últimas horas después de haber sido asesinada también por su pareja. Es un tema de nunca acabar, es un círculo vicioso y es una novela de horror el que viven en Colombia las mujeres, las que son víctimas de estos psicópatas que yo no sé, se convierten en monstruos o dejan ver su verdadero lado cuando una mujer decide dejarlos, cuando porque son precisamente esos seres salvajes y absolutamente irracionales, pues convierten a quienes fueron sus parejas, las mamás de sus hijos, en víctimas, en blancos de una barbarie sin fin. Y cuando digo sin fin, estamos hablando de casos que se repiten en todo el país. Hoy hemos invitado a 2 personas que son autoridades en la materia para, más allá de buscar juicios, más allá de buscar responsables, es de buscar respuestas. La idea es tratar de entender en qué estamos, tanto a nivel de Estado como a nivel de sociedad. Yo personalmente, y suelo no hacerlo, ustedes me conocen, yo no hago juicios de valor, pero en este caso sí lo hago y tomo un partido enorme. A mí este tema me produce un dolor profundo, porque es que no puede ser que a la mujer en Colombia la mate quien fue su pareja. Eso no puede ser, por Dios. Es decir, estamos en una sociedad enferma. Nos acompañan hoy Diana Rodríguez Franco, que es la secretaria de la Mujer en Bogotá. Ella está a la cabeza de una entidad que responde por este tema, por los problemas de la mujer. Y nos acompaña también Yamile Roncancio, quien es la directora de la organización Feminicidios Colombia. Imagínense, hay una organización dedicada a analizar un fenómeno que se volvió recurrente, que se volvió doloroso y que parece no tener fin. A las 2 las saludo, de verdad un gusto que estén con nosotros, ya están con nosotros aquí en pantalla. Y voy a arrancar con Diana, antes de arrancar con el panorama que nos va a presentar Yamile, con una reflexión. Al instante la lupa de la sociedad, incluso de los medios, es: oiga, no se hizo nada en el caso de Erika. Pero reitero, más allá de hablar de esto, Diana, buenas noches y gracias por acompañarnos. Es un Estado como el actual, en este caso el distrito, que representa buena parte del Estado, establece una ruta, y alguien dirá: sí, ya es muy fácil decirlo hoy, cuando ha pasado lo que le pasó a esta pobre mujer que había puesto la denuncia, que había pedido ayuda, que no se quiso ir al refugio donde llevan a estas mujeres, que les confieso es algo que me parece insólito, que haya refugios para mujeres para que se escondan de sus parejas. Pero más allá de eso, hoy el Estado, ¿qué tiene previsto para ayudar a las mujeres que dicen: mi pareja convirtió mi vida en un infierno? Diana, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Buenas noches, Yamile, y a toda la audiencia. Sí, cada caso nos conmueve, nos parece aterrador, nos vuelve a recordar que el machismo nos está matando. ¿Qué tiene la alcaldía para atender a las mujeres? Y ahí cuando es importante que cuando hablamos de ruta, la gente a veces cree que son como unos pasos. Primero esto, luego esto y luego esto. La ruta realmente es que todas las entidades sepamos qué tenemos que hacer y de qué somos responsables y competentes en los casos de violencias contra las mujeres. Entonces, desde la Secretaría Distrital de la Mujer tenemos los servicios
sobre todo de atención psicosocial, jurídica y de representación jurídica para las mujeres víctimas de violencias en riesgo de feminicidio específicamente y para las víctimas de las mujeres en riesgo, pues de víctimas de un feminicidio. Entonces, tenemos una línea púrpura a través de donde las psicólogas y abogadas atienden telefónicamente y por WhatsApp 24 horas. Tenemos abogadas en 9 hospitales de la ciudad. Eso es un nuevo servicio, no existía, y estamos en 9 hospitales cubriendo así las 4 subredes de salud. ¿Y por qué estamos en los hospitales? Porque si una mujer llega víctima de violencia, sobre todo violencia sexual, queremos atenderla no solo en salud, sino también garantizarle su acceso a la justicia. Entonces la abogada le ayuda a poner la denuncia, pedir un cupo en la casa refugio, en fin. Tenemos también abogadas y psicólogas en las 20 localidades, en lo que se llaman las casas de igualdad de oportunidades, para que ahí, más cercana a la ciudadana, puedan acudir. También tenemos casa refugio. Las casas refugio, que hoy se ha hablado bastante, son para las mujeres en riesgo de feminicidio y su núcleo familiar, es decir, a quienes ellas tienen a cargo menores de 18 años. Y bueno, tenemos otros servicios, pero para no aturdir, quería contarles eso de la Secretaría de la Mujer. Las comisarías de familia están a cargo de integración social. Y tenemos algo donde articulamos a todas las entidades y son las casas de justicia con atención integral. Antes era muy común que a una mujer la mandaran de un lado, para el otro, para el otro. Ahora cambiamos. Creamos 7 casas de justicia con ruta integral en esta administración donde todas las entidades operamos juntas. Entonces una mujer llega y ahí estamos. La Secretaría de la Mujer con las abogadas de representación, la Secretaría de Seguridad, Medicina Legal, la Fiscalía, las comisarías, todos en un mismo lado para evitar que tengan que ir de un lado para otro. Sí, y ahí yo creo que Diana, si quiere, ya vuelvo con usted, porque sí es saber eso qué resultados ha dejado. Es decir, y más que las cifras, es hablar un poco de los casos que ustedes ven, porque quiero ir con Yamile, porque esas mujeres para las cuales, en este caso el distrito ha creado estos sistemas, estas rutas, me parece clave la palabra, la frase que utiliza Diana, Yamile, estamos hablando de un fenómeno, mire, hay leyes, se endurecieron las penas para los feminicidas, se creó el delito de feminicidio. ¿Por qué carajos siguen ocurriendo estos casos? Excúsenme la expresión, Yamile, pero es que yo no logro entender por qué ocurren esos casos, Yamile. Gracias, Juan Roberto, y saludo nuevamente a Diana. Ocurre porque lo que estás haciendo tú en este momento poco se hace, es decir, no se recrimina a quien comete el delito. Se habla mucho de qué hizo la víctima, para dónde se fue la víctima, cuántas veces denunció la víctima, pero no se habla de qué están haciendo ellos. Entonces, el discurso del Estado y el discurso de la sociedad y lamentablemente el de los medios que ya ha venido modificándose es siempre hablar de lo que hacen las víctimas o lo que pudo hacer la víctima y lo que pudo hacer el Estado, pero no se le está hablando a los hombres, que es lo más clave. Entonces no se les recrimina, pero tampoco se les guía, no se les dice que sus comportamientos son violencia, que son inadecuados y que tienen la posibilidad de decidir de manera diferente. Es decir, si se termina una relación, usted tiene la posibilidad de decidir terminarla de manera adecuada, seguir siendo un padre responsable y pasar pues ese momento de duelo por la ruptura, diferente a ir a una cárcel o finalmente suicidarse por esa falta de manejo. Entonces tenemos una sociedad absolutamente analfabeta en términos emocionales, pero adicionalmente una sociedad que todavía se ocupa mucho como de la sospecha sobre las mujeres, de qué será que habrá hecho, pero poco se observa pues los comportamientos de los hombres y cómo están siendo socializados y cómo eso se está repitiendo una y otra vez en los niños. Entonces, no es un asunto ni siquiera generacional, sino un asunto absolutamente de toda la sociedad y por eso debe tratarse como un asunto de derechos humanos y no como lo que, digamos, a veces dicen que es como un asunto de mujeres. No, esto nos compete a todas y a todos por igual. Sí, y ese punto que toca Yamile es clave, Diana, porque es, claro, vemos la ruta institucional, pero miércoles, ¿cómo culturalmente hacemos entender
desde los pequeños hasta todo, que la mujer primero no es una mercancía, no es una propiedad de un hombre, pero ¿en qué momento una persona que es un papá, que es un novio amoroso, porque entiendo que era el caso del novio y marido de Erika, que era un tipo detallista, se termina convirtiendo en semejante animal que hace lo que hace? Es decir, en esas rutas y en ese diseño institucional, ¿en qué momento entra una forma en que logremos educar a una sociedad para entender que eso es una salvajada que no puede ser? Juan Roberto, sin duda, lo que nos está matando es el machismo. O sea, esto cuando dicen, ah, no, fue un crimen pasional, tal cosa no existe. Eso es machismo, eso es pensar que el cuerpo y la vida de la mujer le pertenece a un hombre y que pueda acabar su vida en caso, en cualquier caso, o sea, como forma de resolver el conflicto. Entonces, acá lo que nos está matando es el machismo. Y yo sí quiero decir que es desbordante la violencia machista y está rebasando las herramientas jurídicas que tenemos. Entonces, en todo este caso, nos tenemos es que preguntar, la administración seguirá fortaleciendo rutas, creando las casas refugio, atendiendo más rápidamente. Pero si no paramos y entendemos que hay una combinación que nos está matando, la tolerancia a la violencia y la impunidad, esa tolerancia a la violencia machista, eso acostumbrarnos, eso de no salir a reaccionar cuando oímos que una mujer está siendo golpeada en el apartamento del lado o que una mujer corre por un centro comercial. A mí me aterra pensar en la cantidad de videos que veo del caso de ayer. ¿Por qué no salieron a acudir a una mujer que está corriendo? Entonces, yo hago un paralelo. Cuando vemos que un niño se cae en la calle, cuando vemos que una persona mayor se cae, todos salimos a socorrer. No importa si la conocemos, si no la conocemos, si somos competentes o no, salimos. Eso mismo necesitamos generar con las violencias contra las mujeres porque nos están matando. Y ese es un lado. Y el otro lado es nos está matando la impunidad. Entonces, yo sí hago un llamado a esa reflexión. Por ejemplo, por mucho que sigamos abriendo rutas, si el jefe, los colegas de la oficina, el vecino, los familiares, el amigo, no entendemos que eso es con nosotros y que cada uno puede jugar un papel para que no haya ni una más, seguirán ocurriendo. Ese tal vez es el gran drama, Yamile. Las mujeres que acuden a la organización con las que ustedes hablan, ¿qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Cómo es la vida de una mujer para tratar de entender esto que dice Diana, este círculo perverso de machismo, de impunidad, de indiferencia? Pues Juan Roberto, lamentablemente la mayoría de los casos que nosotras llevamos, esas mujeres ya están muertas y nos hablan a través de los expedientes. Son mujeres que incluso varias, y en este momento recuerdo mucho a Carol en Soacha, que presentó 12 veces una denuncia que finalmente se logró sancionar al feminicida y que este ha huido de un CAI, porque lo tenía en un CAI, y pues nuevamente la familia temerosa. Lo que escuchamos de las familias es mucha desesperanza. Muchas veces las familias creen que las mujeres no están haciendo nada, creen que las mujeres no toman decisiones, pero sí lo hacen y muchas veces no lo cuentan por miedo a ser juzgadas o porque no le pase algo a sus familias. Y hoy estábamos hablando al mediodía también aquí en Caracol que existe el desplazamiento forzado por la violencia machista. Es lo que ha pasado con el caso de Erika, que en paz descanse. Ya estaba en Bogotá, pero se desplaza a Soacha. Y eso es lo que viene pasando con las mujeres. Huyen por todo el país, huyen con sus niñas, con sus niños, y no encuentran una salida porque, y comparto mucho lo que está diciendo Diana, porque hay un ambiente de tolerancia que lo rodea, no solamente la tolerancia de las familias, sino la tolerancia social, y de otro lado como una resistencia de la sociedad a creer que verdaderamente no existe ninguna razón para que las maten. Entonces, claro, nosotras que representamos más de 80 familias en todo el país, pues lo que vemos es esa desesperanza y es como las mujeres agotaron todos los recursos con lo que podían, con lo que sabían, y aún así no hubo respuesta. Y quería adicionar que ayer el caso que ocurre en Cómbita es muy revelador de lo que está pasando en el país. El hombre que mató ayer
a su pareja dentro de la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, es decir, vamos 2 feminicidios seguidos en cárceles de máxima seguridad, es la tercera mujer que mata. Es decir, ya llevaba 2 feminicidios antes y aún así se permite el ingreso a las cárceles, aún así la gente dirá, ay, pero ¿cómo se metió con él? Es que el hombre feminicida que tiene este perfil tiene un nivel de manipulación, las mujeres son vulnerables a estas formas de manipulación por la misma socialización y fíjate que sigue existiendo la pregunta incluso acá de qué hacer con esos hombres y por qué no se les aborda. Pareciera que lo que se quiere decir es que con los hombres no se puede hablar y que no pueden tomar decisiones y yo creo que eso es mentiroso y creo que sí es posible trabajar con ustedes y creo que sí es posible que dejen de comportarse así, pero tiene que haber una disposición social desde los medios, desde las instituciones, todos articulados, a hablarle a ellos. Deberíamos hacer ese experimento social un mes hablándole a ellos, a ver qué vemos, cuál es la modificación que vemos. Creo que esa sería también una forma de honrar a las víctimas que ya no están. No lo dudé, Yamile, y aquí en Noticias Caracol, sí, sí, vamos realmente a hacer esa cruzada. Diana iba a anotar algo de esta reflexión. Sí, Un adelante. tema es que los agresores se aprovechan de esa naturalización y de esa, no como decir, los agresores dicen, es que como ya está naturalizada la gente y como no van a reaccionar, entonces se aprovechan de eso. Es decir, necesitamos es mostrar una sociedad absolutamente comprometida, rechazando las violencias, diciendo eso no es normal, ¿no? Las frases de el crimen pasional o peor, no, es que eso como pasa allá, pasa en la familia, no, es que lo que pasa en la familia y es violencia contra las mujeres es público. Ese es el giro que tenemos que dar, porque muchas veces se oye decir, sí, yo sí sabía y sabía desde hace 8 años que mi hija o mi esposa o mi mamá era víctima de violencias, pero pues como eso es de allá, no, eso no es de allá. Tenemos que dar ese giro. Y ese giro hay que empezar por eso, por generar esa conciencia. Y les decía Diana y Yamile y televidentes que aquí en Noticias Caracol estamos comprometidos en esa cruzada de concientizar a la sociedad. Quería Diana, y también Yamile me ayuda porque Yamile tiene razón, los que hablan son las familias y los expedientes de estas mujeres que han fallecido, ustedes en la organización lo ven. Pero Diana, esas mujeres que están en esos refugios, que llegan a esos lugares, yo sí quiero buscar alguna gota de esperanza. Por Dios, no quiero quedarme con la palabra que dice Yamile, que tiene toda la razón, la desesperanza. La otra cara de la moneda es... esas rutas, esos refugios, les han permitido a algunas mujeres rehacer su vida de una manera distinta que les permita alejarse de ese lobo feroz, de esa bestia, de ese animal. Y en algunos casos ese agresor ha cambiado. ¿Qué historias conocen que hayan logrado generar algún tipo de conciencia social? Juan Roberto, muchas. Y acá yo hago una reflexión. Hemos salvado muchas vidas. Otras nos hemos quedado cortos, como el caso de Erika. Pero no podemos caer en nada de esto sirve porque eso tampoco le conviene a la sociedad, porque eso solo le da herramientas al agresor. Decir, si todos nos unimos en nada sirve, ¿para qué lo hago? Pues eso le da más herramientas. Por ejemplo, un dato, solo en lo que va corrido el año, solo entre enero, febrero, marzo, abril, hemos tenido 440 ingresos a las casas refugio. 201 mujeres y 239 niños, niñas y adolescentes. Estos son casos que evitamos que ocurrieran. Niños que sacamos de un entorno, reubicamos en los colegios para que el agresor no llegue. Mujeres que atendimos integralmente desde salud, con derechos sobre su nutrición, si tenían trabajo, fomentamos que continuaran, si no tenían trabajo, ayudamos a encontrarles trabajo, las reconectamos con sus núcleos familiares o con sus redes sociales y de apoyo, porque parte de lo que pasa en la violencia cuando la mujer está en riesgo de feminicidio es que la alejan mucho de su entorno social. Entonces, pensemos el contrafactual. ¿Qué pasaría si no existieran, si no hubiéramos acogido solo este año a 440, o sea, tuviéramos 440 mujeres, niños, niñas y adolescentes? Entonces, eso solo es en las casas refugio. Y les digo, entre 2020 y 2022
Acogimos a 1.141 mujeres y 1.279 niños, niñas y adolescentes. Si eso no existiera, estarían en sus hogares, en sus casas, los hubieran perseguido al colegio, los hubieran perseguido en sus lugares de trabajo, hasta asesinarlas. Parte de lo que pasa en estas casas refugio es que armamos proyectos de vida. No es solo venga, está acá y está en un sitio distinto a su casa. Es que armamos nuevamente proyectos de vida para que la mujer pueda tener autonomía económica, pueda tener redes familiares y de amigos, pueda reactivar su vida y pueda ser atendida. Y esto es solo en las casas refugio. Pero imagínense, en 2 años atendimos 14.000 mujeres en los hospitales con las abogadas que les digo. ¿Qué hubiera pasado si no estaban? Seguramente mujeres que las hubieran atendido en salud y después no hubieran querido ir a denunciar, no les hubieran, no, y se hubieran quedado cargando ellas toda esa frustración, esa violencia en mayor riesgo. Y así puedo seguir. 46.000 llamadas atendidas en la línea púrpura desde 2020 hasta 2022. Y estas cifras las traigo es para que nos sacudamos por 2 vías. Uno, por lo macabro que es. Pensemos que son 46.000 llamadas, mujeres llamando en casos de violencia. 14.000 en hospitales víctimas de violencia y así. Entonces, eso por un lado, para que los números no nos acostumbremos a ellos, sino que nos sacudan, que dividamos eso por el número de días y mostremos cuántas mujeres están acudiendo. Pero segundo, ¿qué hubiera pasado si no estaban? Porque, por ejemplo, a la mujer que entra a la casa refugio puede seguir hablando por celular, puede seguir conversando, puede seguir con sus amistades. O sea, digo todo esto porque también se han creado mitos sobre que las mujeres entran a la casa refugio y están aisladas del mundo. Por el contrario, se trabaja para proyectos de vida. Casos, muchos. Y ahí yo creo que en esta época vamos a poner algunos testimonios. Las casas refugio no se pueden visitar por proteger a las mujeres, pero sí hay muchos testimonios de mujeres que eso les salvó la vida o que haber tenido la atención de una abogada y que le representara el caso le permitió llegar hasta el final y tener un juicio a su favor. Entonces acá tenemos que entender que sí, que el machismo nos desborda y que no es suficiente las estrategias legales. Pero háganse la pregunta al revés. ¿Qué pasaría sin toda esta gente? ¿Qué pasaría si no tuviéramos a dónde mandarlas? Por eso, incluso hay ciudades en Colombia diciendo, queremos eso, queremos que haya abogadas que nos representen, queremos que haya casas refugio, queremos que haya una línea púrpura, queremos la atención psicosocial o queremos manzanas del cuidado para que las mujeres con más formación y mayor tiempo libre se les baje la probabilidad de ser víctimas de violencias. Esa es una cara. La otra, Yamile, y más que contrastar, es en esos procesos que ustedes llevan a las familias que asisten. Yo sí quiero volver con el asunto, ustedes lo mencionaban, también el error de nuestra sociedad es no visibilizar a sus agresores y se termina revictimizando a las mujeres que han sido víctimas de estas brutalidades. Pero ¿cómo es el perfil de estos hombres? Y sobre todo, ¿sabe para qué? Mucha gente que nos está viendo a lo mejor está viviendo con un agresor de estos y dicen, bueno, él llegó hoy bravo a la casa, él está de mal genio, a lo mejor tiene razón y la culpable soy yo. Pero ¿cómo es el perfil de estos hombres, de estos tipos que terminan convertidos en psicópatas y en asesinos? Bueno, antes de eso quería decirles que a mí me parece muy valioso lo que describe Diana, pero creo que también tenemos que ser conscientes de en qué medio estamos hablando. Estamos hablando en Noticias Caracol. Esto pasa en Bogotá y hay críticas al respecto y no es el escenario, pero realmente esto no es lo que está pasando en Colombia y las mujeres no tienen confianza en las casas refugio por múltiples razones. No me estoy refiriendo a las de Bogotá, estoy hablando en general. Y nosotras sí podemos decir que la mejor estrategia que hemos encontrado para mujeres sobrevivientes es una correcta articulación entre representación de víctimas, fiscales que llevan los casos y la incorporación al programa de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación. Consideramos que esa es una ruta que debería fortalecerse más para que ellas estén más a salvo. Me refiero a las sobrevivientes e incluso a las familias de las mujeres asesinadas. En cuanto a los perfiles de los agresores, pues lo primero decirles que son hombres absolutamente normales, ¿sí? Es decir, no en sus comportamientos cotidianos, se comportan como se ha narrado, digamos, lo que supuestamente es normal en las relaciones de pareja,
estas discusiones, los supuestos celos que no realmente no son celos, sino son deseos de posesión sobre las mujeres, las vidas de estas mujeres y de sus hijas, pero son hombres que sí tienen unas muestras de violencia muy claras, muy enfáticas, golpear las cosas, golpear mascotas, gritar, insistir muchísimo en el deseo de matar ya. Hay una cosa muy característica en el feminicida o en quien está próximo a convertirse en feminicida y es los intentos de ahorcamiento. Eso ya, pues digamos, a través de los protocolos de criminalística se ha venido determinando y son hombres que no tienen alrededor en sus familias nadie que les diga que lo que están haciendo está mal, sino más bien como los cobijan, ¿no? Es que ella es una mala mujer porque está ese concepto. Entonces, no podríamos como decir, este es un perfil, porque además, Juan Roberto, hay una cosa que es descorazonadora. Tenemos feminicidas en este país, niños de 14 años, niños de 15 años, que matan niñas de 14 y de 15 años, ¿sí? Entonces, imagínate, si desde los 14 años ya tienen esas conductas, pues perfilar es muy difícil. Sin embargo, considero que sí es importante acotar en estas campañas, que yo sé que ustedes se van a comprometer con eso, esas actitudes que la gente considera que son mínimas, ¿sí? Golpear las cosas, golpear animales, el consumo de pornografía también en niños, niñas, adolescentes, hombres, jóvenes también tienen marcada relación con el feminicidio, la mala relación en general con las mujeres, los retos machistas, ¿no? De yo puedo más, yo me agarro con el uso de armas, armas de fuego, todas esas conductas que aisladas pareciera que no tienen nada que ver con la violencia contra las mujeres, tienen todo que ver y lamentablemente desembocan en feminicidios o en tentativas de feminicidio. Pues mire, me quedo con muchas frases. Diana iba a acotar algo. Diana iba a anotar algo. Sí, voy a decir una cosa. Hay una característica y es que le tenemos que creer a las víctimas. Un hombre que dice una vez, la voy a matar, la va a matar. Eso no es exageración. Entonces, tenemos que empezar por creer que que no es una exageración cuando una mujer, además muy valiente, alza la mano, a pesar de venciendo el miedo, el rechazo, la estigmatización, y dice, me está diciendo que me va a matar, la van a matar. Y por eso es que mi llamado es a que todos podemos actuar. Si a cualquiera de nosotros nos dicen una mujer, oiga, mi pareja sentimental, mi colega de trabajo, en fin, me dijo que me va a matar, la va a matar. Es porque lo va a Si la cumplir. agrede, la va a volver a agredir. Tenemos que partir de ese punto. Es un tema Por eso, cultural. Juan Roberto, hay un tema. Nosotros hemos manejado una campaña al interior, pues digamos, en la Secretaría y en la Alcaldía, y es, date cuenta, es violencias. Tenemos que partir por reflexionar sobre que revisar el celular es violencias, no dejarla salir de la casa, obligarla a tener relaciones, controlarle el sueldo, no hablarle por una semana como forma de violencia psicológica. Todo eso, sobra decir que por supuesto los golpes y las torturas, todo eso. Y todo eso es violencia. Por eso es que es este llamado a que todo el mundo reflexione sobre este comportamiento que yo estoy viendo o que yo estoy haciendo o que yo estoy aceptando o tolerando o tratando de opacar, son violencias. Son violencias. ¿Yamile quiere notar algo sobre este tema, que es clave? Es un tema cultural clave. Y sobre todo a mí, y en este caso sí tengo que partir de la subjetividad del hecho de ser víctima y ser sobreviviente. En serio, por favor, dejemos de insistirle tanto a las mujeres en que ellas son las que tienen que dar el paso, ellas son las que tienen que identificar la violencia. Claro, uno tiene, no es que tenga responsabilidad, pero como víctimas pues podemos observar algunas cosas, pero hablemosles a los hombres. No los veamos como seres irracionales que no pueden pensar, que no se pueden modificar. Claro que se pueden modificar, y en un país que busca la paz, en el proyecto país que están ustedes mirando, miren todas las cosas hermosas que se pueden hacer, y en todas esas cosas hermosas hay hombres.
Entonces yo creo que sí se puede. Entonces la invitación es esa. Yo creo que insistir mucho en hablarles a ellos, a las víctimas, claro, creerles, acogerlas, respetarlas, honrar a las víctimas, es seguir trabajando por ellas y honrar a sus familias, es acompañarlas no el día después del feminicidio, no 2 días después, sino Eso es importante. siempre, hasta que haya Solo sentencia. para que no quede duda, el date cuenta es violencia, es para todo el mundo, es para los niños, es para los mayores, es para los hombres, es para las mujeres, es para las personas no Es para todo, binarias, es para todo el vencer la mundo, porque yo indiferencia. comparto que no le podemos poner solo la carga a la mujer. Las medidas son para la mujer, la que tiene que desalojar es la mujer, la que tiene que cambiarse de lugar es la Sí. mujer, la que tiene que salir de su casa. No, esto por eso es un llamado a la sociedad. Tal vez yo solo termino con esa reflexión y es que nos pasamos en la vida aprendiendo muchas cosas, pero tenemos que desaprender el machismo. Tenemos que entender Desaprender el machismo. desaprender el machismo y eso empieza por darnos cuenta de qué es violencia. Violencia, pues mire, Diana, Yamile, ha sido un gusto poder reflexionar con ustedes y poner este asunto sobre el tapete y lo vamos a hacer las veces que sea necesario. Las vamos a volver a invitar, a molestar, excúseme la palabra, para hablar de este tema que tiene una cantidad de aristas absolutamente impresionantes. Yamile, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por ese compromiso tan bonito que ya llevamos creo que 2 años con ese compromiso de Noticias Caracol. Y claro que sí, por seguir. Yamile Muchas Roncancio de la gracias, organización Roberto. Feminicidios y Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias por sumarse a esto y por ayudar a ver si cambiamos esta naturalización de las mujeres. Ay, Dios mío, sí, a ver si cambiamos, por Dios, esto no puede ser, no podemos quedarnos en los lamentos. A ustedes muchas gracias. Continúa Sala de Prensa de Caracol ahora, aquí, después viene Signo Pesos y como siempre los estaremos acompañando a lo largo de esta semana. Feliz noche para todos en Colombia.